Valvanera, déjenme platicarles, ella trabaja en el campo de la innovación y marketing desde hace más de 20 años en empresas multinacionales de diversos sectores. Se inició en este mundo del emprendimiento en 2003 y en el campo de la mentoría de startups en 2005. Actualmente es consultora de innovación en talento y mentora en Fundación para el Conocimiento de Madrid, que es una organización, bueno, que lidera la investigación y desarrollo. Desde 2005 compagina su actividad profesional con la académica, es directora de varios programas de innovación en diversas escuelas de negocio. Rescatamos pues donde mayor carrera formado, que es la Escuela de Organización Industrial EOI, muy reconocida en Europa, y colabora con diversas escuelas también internacionales, universidades como Miami, la Universidad de Miami, la Universidad de Sao Paulo. Hablábamos que también en Perú estaba por allá apoyando algunas universidades, la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, entre otras almas mater. Reconocida como experta mundial en gestión de proyectos de innovación empresarial. Tremenda trayectoria, Valvanera. Muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana. A los asistentes, a las personas que nos están escuchando, por favor, recuerden un poco de la dinámica. Vamos a estar compartiendo con Valvanera las primeras 45 minutos y luego vamos a estar atendiendo preguntas y respuestas al final. Valvanera, un gusto, un abrazo hasta España. Te dejo a esta audiencia, todos tuyos. Perfecto, muy bien. Pues primero dar la bienvenida a todos vosotros. Tengo el placer mucho de trabajar con Latinoamérica y verdaderamente es un gusto poder estar compartiendo con todos vosotros esta sesión y esta jornada que verdaderamente me parece muy interesante y que espero que aprovechéis porque son temáticas y sectores además muy interesantes para gestionar de forma adecuada los negocios y la situación que nos viene ahora. Y voy a empezar con una pregunta que siempre hago, ¿no? Y que es ¿por qué es tan relevante el tema de la innovación, ¿no? Y siempre empiezo con esta presentación, con esta slide, porque me parece que el ver cuánta gente en Internet está buscando este tipo de palabra y este tipo de concepto nos da la relevancia y la importancia que tiene la innovación actualmente, ¿no? Fijaros, este término en inglés actualmente hay más de 1.050 millones de búsquedas y si lo hacemos en español hay 120 millones de búsquedas, ¿no? Con lo cual tenemos que entender por qué es tan relevante y qué está haciendo que este concepto cada día sea más importante en el mundo de los negocios. Pero para ello hay que entender cuál es el contexto, en qué contexto estamos viviendo. La historia de la innovación o la historia de la humanidad siempre ha sido una historia de innovación, pero hay que entender que ahora ese contexto de innovación cada día es más acelerado y tenemos que saber cuál es ese mundo de los negocios, de la economía, de la política y de la sociedad en general donde nos movemos. Y verdaderamente nos estamos dando cuenta para todos aquellos que llevamos ya un recorrido profesional importante, yo cuando empecé a trabajar ahora, desde luego el mundo, la sociedad, la política, la economía, los negocios son completamente diferentes, ¿no? Vivimos en un mundo que llamamos VUCA, en un mundo totalmente volátil, incierto, con mucha complejidad y con mucha ambigüedad, ¿no? Y esa ausencia de certezas y esa volatilidad hace que cada día tengamos que determinar muy bien cuáles son las amenazas y las oportunidades que tienen nuestros negocios y sobre todo ir avanzando en ese concepto tan importante que las sociedades y como país también nos tenemos que plantear cómo podemos innovar
para ser más eficientes, para ser más productivos, para buscar nuevos modelos de negocio, ¿no? Y tratando de entender cuál es esa situación, yo lo he resumido en cuatro elementos, ¿no? Creo que hay que saber determinar muy bien dónde estamos y hacia dónde queremos ir, pero entendiendo ese concepto, ¿no? Ese contexto donde nos movemos. En un primer lugar, los negocios cada día son más globales, ¿no? Y esto condiciona que muchas empresas pueden venir a nuestros entornos territoriales, pero también nos dan oportunidades para poder salir a otros entornos territoriales, ¿no? Lo tenemos, un caso muy claro es China, ¿no? China nos ha invadido a nivel mundial y en ese mercado tan global pues hace que condicionen ciertas políticas y estrategias las compañías territoriales que interactúan en esos territorios locales, ¿no? Esto hace también que cada día sea más difícil fidelizar a un cliente. Hay mucha oferta y evidentemente eso condiciona también las políticas que las empresas debemos de tener para diferenciarnos de toda esa masa de competencia que existe en el mercado. Por otro lado, también, y estamos estudiando, yo trabajo mucho en mentoría de nuevas startups, estamos viendo cómo pequeñas startups, pequeñas empresas están dilucidiendo ciertos negocios que antes eran muy grandes o muy tradicionales y están irrumpiendo de una forma muy clara en esos mercados tan tradicionales. ¿Por qué? Porque son muy innovadoras, porque son muy ágiles, porque su forma de trabajar es muy flexible, sin mucha burocracia, y eso hace que entren rápidamente en entornos que eran muy tradicionales y que evidentemente están condicionando el mercado competitivo de ciertos sectores. Pero también se están produciendo grandes monopolios, sobre todo en el tema tecnológico. Es muy difícil entrar en ciertos sectores, los famosos GAFAM, en el que evidentemente se están convirtiendo en grandes monstruos que no solamente interactúan en un determinado sector, sino que como un pulpo han incorporado sus tentáculos en diferentes sectores y en diferentes áreas, ¿no? Y hay muchas empresas que no saben cómo dar respuesta a esos grandes monopolios, a esos grandes monstruos que están condicionando muchas de las estrategias a nivel mundial y a nivel de muchos sectores que evidentemente tienen que cambiar y tienen que dar respuesta a esas grandes corporaciones que están entrando en todos los sectores, ¿no? Y condicionado a esos grandes monstruos de la digitalización, fundamentalmente, nos encontramos ahora en un momento de cambio total, ¿no? Como os decía antes, la humanidad siempre ha sido una historia de innovación, pero ahora nos estamos dando cuenta que esa innovación es cada vez más rápida y cada vez más disruptiva, ¿no? Y eso lo condiciona el momento que estamos viviendo. Estamos entrando en la cuarta revolución industrial, que evidentemente va a condicionar muchas de las estrategias que anteriormente conocíamos y que ya en el mundo de la digitalización, en esa tercera revolución industrial, ya fuimos conociendo y ya fuimos entrando en esa dinámica digital. Pero esos cambios van a ser mucho más disruptivos porque van a entrar nuevas tecnologías, están entrando ya nuevas tecnologías que van a condicionar y van a establecer nuevos modelos de negocio y que las empresas tienen que ser capaces de saber transformarse utilizando estas nuevas tecnologías como Big Data, como la robótica colaborativa, como los drones, como la impresión 3D, como la inteligencia artificial, como la realidad aumentada, ¿no? Todo esto va a condicionar también que muchas empresas, si no saben transformarse en ese mundo de las nuevas tecnologías, van a desaparecer y hay que entender que la digitalización va a ser un punto fundamental, un punto crítico de lo que va a ser la innovación en próximos tiempos muy cercanos y que ya muchas
compañías están incorporando todos esos tipos de tecnologías para entrar en este mundo que cada día es más exponencial y que determina muchas de las estrategias que debemos de definir a futuro dentro de las organizaciones. Fijaros, esta es una curva que refleja muy bien lo que estaba hablando, ¿no? De cómo la historia de los negocios ha sido una historia de innovación, pero fijaros que en una gráfica en el que se mide el grado de innovación y el tiempo, fijaros cómo anteriormente las curvas eran mucho menos pronunciadas y además el tiempo era mucho más o era mayor que lo que estamos sufriendo ahora, ¿no? Ahora estamos ya en lo que los académicos y los estudiosos llaman la sexta ola de la innovación y que, como veis, es una disrupción mucho mayor que la quinta ola y además se va a dar en menos espacio de tiempo, ¿no? Con lo cual esto acelera mucho las estrategias, acelera mucho los cambios y hay muchas compañías que tienen que entender que o tienen que innovar, tienen que incorporar tecnología o probablemente dentro de unos años pues lamentablemente no estarán en esos mercados, ¿no? Y todo esto está condicionando esos nuevos modelos de negocio que debemos de entender, modelos de negocio que en muchos casos son digitales y en muchos casos también se incorporan al mercado físico, ¿no? Porque empresas como las que vemos aquí, como Airbnb, que han entrado en mercados tan potentes como el turismo, evidentemente una pequeña startup que hace escasamente 6 años con 4 o 2 personas puede hacer una disrupción tan grande en el mercado, esto condiciona y hace reflexionar mucho hacia el camino de la innovación y lo rápido que está entrando, ¿no? Pero empresas del sector fintech, ¿no? Cómo han disrumpido también en mercados tan tradicionales y tan potentes como la banca tradicional, ¿no? O qué decir de los drones que dan soluciones al mundo y sobre todo en lo que llamamos el agrotech, ¿no? Que ayuda a identificar cosechas, ayuda a identificar cuáles son las mejores tierras o los mejores productos que podemos incorporar en la agricultura o la ganadería y evidentemente esto también va a dar un cambio importante dentro de sectores muy tradicionales como pueden ser el agrícola o el ganadero, ¿no? Y qué decir de sectores como el taxi, ¿no? Un sector tan tradicional que parecía que nunca podría hacerle tanto daño la digitalización como de un día para otro ha convulsionado un mercado como era el mercado del taxi, ¿no? Y además podemos ver cómo compañías como Amazon, que han nacido en digital, ahora están trasvasando toda su solución digital al mundo físico, ¿no? Con el concepto de Amazon Go, en donde son tiendas físicas que utilizando esa inteligencia artificial que han utilizado en ese espacio digital, ahora todo eso está trasvasando al espacio físico, ¿no? Con lo cual no hay barreras entre ya el mundo digital y el espacio físico, sino que tanto en ese mundo analógico como en ese mundo digital se pueden trasvasar conceptos de uno y de otro, ¿no? Y también podemos ver cómo los robots colaborativos, yo por ejemplo ahora estoy en un proyecto de incorporar Industria 4.0 en una empresa y estamos intentando integrar esos robots colaborativos que son como las personas y que colaboran y trabajan conjuntamente con los humanos, ¿no? Eso lleva también a conceptos ya éticos de qué va a pasar con los trabajos, qué va a pasar con lo que tengan que pagar las empresas a la administración por esos robots, pero bueno, eso lo dejaríamos para otra ponencia, ¿no? Y fijaros aquí en la otra imagen ya impresoras 3D que pueden hacer
comida y que ya existen restaurantes en el que no hay cocineros, sino que lo que hacen es imprimir la comida y hacer la comida también de forma con robots colaborativos, ¿no? Así que todo esto también, aunque a muchos de vosotros, gerentes de compañías, os parezca que puede ser ciencia ficción, al final llega al mercado, ¿no? Al final llega a todos los sectores y está evolucionando de una forma, como decíamos antes, muy rápida, ¿no? Fijaros también en el mundo industrial, ¿no? Como os decía, yo estoy colaborando con muchos proyectos en Industria 4.0 y estamos viendo cómo la cadena de valor en lo que es una empresa industrial, pues evidentemente integra con esas informaciones, con esa sensorización, integra a todos los elementos de la cadena de valor industrial, desde el proveedor, la fabricación y la comercialización y nuestros clientes, ¿no? Con lo cual el mundo de los negocios a nivel industrial también está cambiando, no solamente desde el punto de vista de servicios, sino también desde el punto de vista industrial, ¿no? Y qué decir de nuestras ciudades, que evidentemente cada día con esa tecnología podremos crear unas ciudades mucho más eficientes en los recursos, en nuestra sostenibilidad, y aquí hago una puntualización muy importante porque creo que hay muchísimo recorrido en Latinoamérica para entender y la importancia que tiene esa sostenibilidad para poder hacer ciudades mucho más eficientes, mucho más sanas y donde el ciudadano realmente sea un ciudadano que vive en su entorno de ciudad, igual que puede vivir en su casa, ¿no? Así que todo este movimiento de digitalización va a incorporar mucha innovación y tenemos que ser conscientes que las empresas tenemos que estar en ese momento y entender todas esas tecnologías para empezar a innovar, ¿no? Pero hay otro elemento aparte de lo que sería la tecnología, lo que sería el mercado como tal, de oferta y de demanda, que es el poder del cliente. Es un hecho también muy diferencial de lo que se ha podido entender en el mundo de los negocios de hace 30, 40 años. El cliente no tenía un poder como el que tiene ahora, ¿no? También condicionado por la digitalización, ¿no? La digitalización ha sido una puerta al mundo en el que los clientes podemos ver todo tipo de ofertas y además podemos en solo un clic pedir ese producto, ¿no? Y el cliente se ha convertido en un cliente omnicanal, que va a un espacio físico, ha pedido en internet, va a un espacio físico y viceversa, ve algo en un espacio físico y después compra en internet, ¿no? Y además está mucho más informado, porque antes de esa decisión de compra tiene la posibilidad de informarse casi mejor y con mayor conocimiento de lo que alguien, un comercial de ese producto o de ese servicio le puede ofrecer, ¿no? Con lo cual el cliente ahora lo que busca son experiencias, y para dar experiencias que ya no solamente sirve comercializar un producto o un servicio, sino darle mucho más de esas experiencias o de ese producto y servicio que se ha convertido en una commodity, ¿no? Con lo cual volvemos al punto anterior de lo que hablábamos de la oferta y la demanda, ¿no? Para distinguirnos de todo ese marasmo de oferta tenemos que ser diferenciales, tenemos que ser innovadores y llegar mucho más al corazón del cliente porque está buscando esas experiencias, ¿no? Y además, si esa experiencia es positiva y esa emoción es positiva, el cliente se va a convertir en una fuerza comercial de la compañía, porque tiene el poder de recomendar, tiene el poder de decirle a los otros usuarios, a los otros clientes potenciales,
que puede consumir ese producto y que recomienda consumir ese producto. Evidentemente también puede hacer mucho daño, porque esas opiniones negativas van a condicionar también el posicionamiento de las compañías, ¿no? Con lo cual, el poder del cliente actualmente es muy importante y hay que conocerlo, hay que trabajar con él, como luego veremos, y ahora ya no es alguien que está allí en un rincón y que de vez en cuando le pedíamos opinión, como cuando yo empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar en Johnson y al principio pues aquello era una fábrica de producir productos, ¿no? Y el cliente de vez en cuando hacíamos un focus group con él, ¿no? Ahora la innovación, el centro de la innovación está en los clientes y si no desarrollamos innovación conjuntamente y trabajando conjuntamente con el cliente va a ser muy difícil que podamos darle una oferta de valor que verdaderamente él quiera y que pueda seguir avanzando en nuestra compañía y que además pueda recomendar a otros clientes potenciales, ¿no? Pero claro, el cuarto factor que nos encontramos ahora es un factor que nadie esperaba, ¿no? Si ya antes el mundo era buca, pues imaginaros cómo es ahora el mundo, ¿no? Y muchos de vosotros lo estáis sufriendo, ¿no? Es un mundo totalmente cerrado y además, como diferencia a otras crisis que hemos sufrido, es una crisis totalmente mundial. Aquí nadie se salva, aquí nadie, o podemos mirar a otros países y decir qué bien que no les ha tocado, ¿no? Esto no es una guerra entre países, esto no es algo de una zona determinada, sino que nos toca sufrirlo a todos, ¿no? Y yo creo que evidentemente cuando volvamos a una normalidad relativa, veremos que, o recordaremos aquel año del 2020 tan nefasto, pero sí que va a condicionar también muchos modelos y muchos aspectos a nivel de negocios, a nivel político y por qué no, también económico y social, ¿no? Y muchas de las empresas, en España tenemos una crisis muy importante. Sabéis que España es un país donde la cultura culinaria, pues yo diría, pues a lo mejor como en Perú, ¿no? Que lo conozco muy bien, que el tema culinario es muy importante, ¿no? Hay muchas empresas en el sector de turismo, en el sector de la hostelería, que se encuentran en esta situación, ¿no? Y me gusta mucho esta foto porque si yo preguntara a ver cómo salimos de aquí, ¿no? Pues yo creo que hay muchas empresas que se encuentran en esta situación, ¿no? El avión se ha hundido en el mar y nadie nos viene a rescatar, ¿no? Y creo que debemos de ser conscientes de que tenemos que tener las ayudas suficientes a nivel administraciones, pero también debemos de ser lo suficientemente creativos para salir de esta situación, ¿no? Y yo creo que las grandes crisis como la que vivimos ahora son una oportunidad para plantearse que hay que innovar y hay que ser audaces, hay que ser valientes, anticiparse y sobre todo de una forma con una planificación clara. Esto de innovar no es vamos a lanzarnos al mercado y a ver lo que pasa, sino con una estrategia y una planificación clara de lo que se quiere hacer, ¿no? Pero desde luego siempre las grandes crisis han abierto también muchas oportunidades, ¿no? Y debemos de entender que las empresas, para salir de esa situación que hemos visto, tenemos que ser audaces y tenemos que entender lo que pasa en nuestro entorno y cuáles son esas oportunidades. ¿Cuáles son esas oportunidades que nos brinda una situación como la que estamos viviendo y que verdaderamente puede condicionar también muchas de las tendencias de negocio que a futuro van a venir, ¿no?
Y yo las he clasificado también porque me gusta entender hacia dónde pueden ir oportunidades de negocio y hacia dónde podemos ayudar a las compañías para entender cuáles van a ser las tendencias a futuro después de esta pandemia, que ya las estamos viviendo, evidentemente, porque ya estamos viendo muchas situaciones de cambios de modelos de negocio para adaptarse a estas situaciones. Pero la primera sería el tema de la búsqueda del bienestar, de la salud, de entender lo importante que es la salud dentro de nuestra vida laboral, familiar, y que en muchas ocasiones pues no le hemos dado la importancia que tenía, ¿no? Y eso va a traer oportunidades a medicina preventiva. Vamos a estar mucho más concienciados en monitorizar nuestro cuerpo, nuestro aparato. Al final somos humanos con un sistema de funcionamiento y vamos a preocuparnos mucho más en ver cómo está el estado de nuestro funcionamiento como sistema y cuáles son los puntos de alarma que tenemos que tener en cuenta a la hora de ir al médico, a la hora de cuidarnos mucho más, ¿no? Y sobre todo la personalización de los tratamientos, ¿no? Yo antes de esta ponencia estoy trabajando con un equipo de farmacéuticos y de una empresa farmacéutica y me decían que cada día están viendo más oportunidades en todo tipo de digitalización y de conexión con su ámbito de negocio para monitorizar pues recetas médicas, para monitorizar ciertas enfermedades cuando la gente va a sus farmacias y controlar y tener una relación mucho más estrecha con el cliente, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de tener mucho más bienestar y de considerar que este elemento de la salud va a abrir nuevas oportunidades de negocio en muchos sectores que a lo mejor como empresas no se había visto esa posibilidad, pero que cada día más se va a abrir a nuevas innovaciones, ¿no? Otro de los elementos también muy importantes, que yo creo que ya lo estamos viendo, el poder desgraciadamente adquisitivo de muchas personas va a bajar y además nos estamos dando cuenta que hay unos ciertos valores en el consumo que a lo mejor hemos sido demasiado consumistas, hemos ido mucho más allá de lo que muchas posibilidades en muchos entornos teníamos. Y vamos a ver cómo hay un consumo mucho más low cost y con conciencia, con valores, ¿no? Lo que queremos es potenciar esos valores, comprar menos, pero con calidad, con valores, con recursos, con esa trazabilidad también de los productos y que ahí habrá también muchas posibilidades a nuevos modelos de negocio, ¿no? El consumidor va a querer menos cosas, pero querrán que duren más y va a primar más el que sea respetuoso con la sociedad, el que sea respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Yo creo que es ahí también abre nuevos nichos y nuevas posibilidades de mercado, ¿no? Por supuesto, la digitalización. Yo creo que yo llevo hablando de transformación digital en España, pues llevo 6, 7 años y hay empresas que te entienden y hay otras empresas que no. Nos hemos dado cuenta perfectamente lo que es la transformación digital, ¿no? Aunque evidentemente no todas las empresas han concebido ese concepto de forma integral, pero por lo menos ya han entendido lo que es el teletrabajo, las relaciones en remoto, el ser un nómada digital. Yo llevo siendo nómada digital desde hace más de 15 años, trabajando con países como Nicaragua, como Chile, como Venezuela, como Perú o República Dominicana. Y hay gente que eso no lo concibe, ¿no? Yo recuerdo que mi suegra, estábamos una noche cenando y les dije, bueno, os tengo que dejar que voy a hablar con unos alumnos de República Dominicana, ¿no? Y hace 6 años ese concepto era
totalmente inverosímil, ¿no? Pues esto va a hacer también que la digitalización cada día va a abrir nuevas puertas y en comercio electrónico, en productos más digitales, en esa cercanía que debemos de tener y que la digitalización va a proporcionar, ¿no? Pero fijaros también hay otra cosa que también yo voy analizando y viendo que cada día también con esta pandemia va a resurgir y espero que resurja en todos los países, porque tal vez hemos dejado a países como China, que sean la fábrica del mundo, el que puedan resurgir industrias que hemos dejado de tener en nuestros respectivos países para volver a ese patriotismo industrial, como yo llamo, ¿no? Y que entendamos que no podemos dejar todo en manos de ciertos países, sino que debemos de, y aquí hago un énfasis importante sobre todo a las administraciones y a los gobiernos, ¿no? Yo creo que debemos de crear empresas que a lo mejor han sido dejadas de la mano porque han venido otros productos mucho más baratos y han sido una hegemonía a nivel mundial de esos países industriales que han entrado de forma muy rápida y de forma muy importante en determinados países, y creo que debemos de volver otra vez a nuestras reindustrializaciones, ¿no? Y aquí evidentemente no solo podemos con el capital privado, sino que evidentemente también se necesita ese capital público, ¿no? Pero otro de los elementos también que creo que cada día vamos a ser más conscientes a nivel mundial es que situaciones como estas se producen sobre todo porque no estamos tratando bien nuestro entorno, ¿no? Y creo que la sostenibilidad va a ser una fuente de oportunidades muy importante y que conociendo proyectos que se están realizando en Latinoamérica, cada día hay mucha más conciencia de sostenibilidad. Yo estoy mentorizando proyectos en República Dominicana muy interesantes a nivel de sostenibilidad y creo que hay una conciencia muy amplia y muy buena en todo ese ámbito territorial de Latinoamérica, y que cada día va a ser más importante y va a abrir nuevas oportunidades de negocio este mundo de la sostenibilidad, ¿no? Con energías renovables, economía circular y un desarrollo sostenible en general mucho más adecuado del que actualmente existe en todos los entornos a nivel mundial, ¿no? Creo que por aquí debemos de ser conscientes que debemos de tratar nuestro ámbito donde vivimos, que lo estamos maltratando, y por aquí evidentemente se van a producir muchas oportunidades de negocio, ¿no? Y dentro de todas estas oportunidades, ¿qué tienen que hacer las empresas? Porque bueno, el entorno nos está abriendo los ojos a nuevos modelos de negocio, a nuevas oportunidades, pero tenemos que tener claro que para innovar hay que tener, como decía antes, una estrategia, unas metodologías, una organización y sobre todo contar con las personas, ¿no? ¿Y por qué? Porque la innovación en muchos casos es incertidumbre, ¿no? Y para quitar incertidumbre a lo que es un desarrollo de innovación, tenemos que tener claro que evidentemente tenemos que funcionar con unas estrategias y una metodología y un orden para planificar hacia dónde va a ir esa innovación en nuestras organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos que tener claro es que la innovación no la vamos a hacer solamente nosotros, sino que la vamos a hacer con la participación del cliente, que vamos a intentar resolver problemas complejos y soluciones desconocidas, y que nos tenemos que ayudar de esas metodologías y esas herramientas, que esos desarrollos cada día van a ser más incrementales. La innovación no es algo que se hace y se deja, sino que cada día tenemos que incrementar mucho más la innovación, y que evidentemente tenemos que saber manejar esos cambios que se van a ir produciendo en el entorno, ¿eh? Esto no es algo estático, esto es algo dinámico, y tenemos que tener la cintura suficiente para poder ir avanzando en esos retos que tiene la innovación.
Y el primer elemento importante es consolidar metodologías que tenemos que implementar a la hora de desarrollar un proceso de innovación, ¿no? Metodologías que probablemente muchos de vosotros las habréis oído o las estéis practicando, como son Design Thinking, Lean Startup y Scrum. Son lo que llamamos metodologías Agile Innovation, que nos ayudan en todas las fases de un proyecto de innovación a ir avanzando y a ir teniendo una planificación clara de lo que queremos desarrollar, ¿no? Si nos centramos, como veis aquí, en Design Thinking, en esa primera fase cuando nosotros desarrollamos un proyecto de innovación, tenemos que tener claro quién es el cliente y qué problemas tiene el cliente, ¿no? Con lo cual, Design Thinking nos ayuda mucho a desarrollar innovación centrada en las personas, ¿no? Porque al final la innovación lo que queremos es que sea deseable por el cliente, que además sea factible, es decir, que tengamos los recursos y tanto humanos como tecnológicos para poder implantar esa innovación en la organización, y además tenemos que aportar valor. De nada sirve cambiar, de nada sirve innovar si al final esa innovación no es rentable, ¿no? Y ese es el fundamento en el que se basa Design Thinking, ¿no? Design Thinking es una herramienta, sobre todo en la fase inicial de un proyecto de innovación, en el que se centra en solucionar los problemas del cliente, conociendo al cliente como persona y sobre todo para aportar soluciones que aporten valor empresarial a la organización, ¿no? Con lo cual, en esa fase inicial de Design Thinking es muy importante todo el tema de observación, de trabajar con el cliente, de identificar sus problemas y de empezar a construir el modelo de negocio que podría ser, ¿no? Dentro de ese desarrollo de innovación. Fijaros, Design Thinking fue desarrollada por una persona que se llama Tim Brown, que es el presidente de una consultora de innovación en Estados Unidos, que se llama IDEO, y él decía que un enfoque de innovación centrado en el cliente se basa en un conjunto de herramientas para integrar las necesidades del cliente. Hemos dicho antes que el poder del cliente cada día es más importante y que tiene que estar en el centro de ese proceso de innovación y evidentemente con ese éxito empresarial. Con lo cual estamos identificando esos tres elementos que hablábamos antes: deseabilidad con el centrarse en el cliente, posibilidad de tecnología, esa factibilidad, y con un valor empresarial en la parte de viabilidad, ¿no? Y como os decía, al final tenemos que personalizar a esos clientes y hay herramientas como es el mapa de empatía con la que trabajamos con las empresas para que identifiquemos, segmentemos y empaticemos con nuestros clientes, porque es el inicio de todo proceso de innovación. Si no sabemos lo que vamos a darle a nuestros clientes potenciales, habremos desarrollado la innovación, habremos dilapidado mucho dinero, probablemente mucho tiempo, y al final eso es lo que a lo mejor no quería el cliente. Lo que hacemos con estas metodologías es trabajar desde el minuto cero con el cliente, de la mano con el cliente, y desarrollar innovación conjuntamente con él, ¿no? Y la segunda fase de todo ese proceso es otra metodología que también incorporamos en nuestras empresas a la hora de ayudarles a innovar, que es la de Lean Startup, ¿no? Una metodología que sigue con lo que sería Design Thinking y ahora Lean Startup, sobre todo una vez que ya hemos identificado que este es el problema del cliente, sabemos y personalizamos a ese cliente, vamos a prototipar, vamos a ir a la solución y vamos a conjuntamente con el cliente también a trabajar con la solución, determinando y haciendo productos mínimos viables para medir verdaderamente si esos son los resultados que el cliente quiere y seguir aprendiendo en ese proceso hasta dar con la solución final, ¿no? Y esta es otra metodología también que nos ayuda en ese proceso de innovación, de seguir avanzando en la innovación. Pero todo ello con un elemento claro, que es la agilidad. Y para eso debemos de utilizar otra metodología y que recomendamos
a nuestras empresas clientes, que es toda esta gestión de la innovación se tiene que desarrollar con metodologías ágiles, lo que llamamos o fundamentamos todo este trabajo sobre todo en Scrum, ¿no? En el que se definen muy bien los requisitos desde el principio, se priorizan esos requisitos y en espacios, periodos de tiempos que llamamos sprint, vamos desarrollando lo que sería el fundamento de la innovación y enseñando a nuestros clientes cuáles son los resultados, lo que llamamos incremento, en todas esas fases, en todo ese recorrido y en esos periodos cortos de tiempo que van entre 2 y 4 semanas, que llamamos sprint, con una metodología clara de trabajo. Yo la semana pasada estuve incorporando Scrum en una organización de automóviles y verdaderamente se han dado cuenta como la gestión del proyecto es mucho más flexible, se integra toda la cadena de valor de todos los participantes que van a entrar en ese proceso de innovación y hace mucho más flexible el modelo de gestión del proyecto de innovación, en el que al final son equipos autoorganizados que trabajan y además de forma muy transversal y muy multifuncional. Es otro de los aspectos también que estamos haciendo cambiar la innovación no solamente de un departamento, sino que la innovación es transversal de toda la organización y así hay que entenderla para que pueda funcionar de forma adecuada con este tipo de metodologías. Al final lo que queremos es transparencia en todo ese proceso de desarrollo, un feedback continuo y duradero por parte del cliente, poner al cliente y al proveedor en el centro de todo ese proceso y el concepto también de Venture Capital en función de cómo va incorporándose la innovación y el incremento de la innovación en nuestras organizaciones. No dar todo el presupuesto desde el principio, porque probablemente a lo mejor esa innovación no llega al mercado o era lo que no le gustaba al cliente, sino ir incorporando liquidez al proyecto de innovación a medida que vamos incrementando y vamos dando resultados para ese cliente, ¿no? Es ese concepto de Venture Capital que se utiliza mucho en las startups, ¿no? Pero todo esto evidentemente no solamente se basa en metodologías, sino que se basa en un cambio cultural. Para ser innovadores al final tenemos que tener un cambio cultural y ahí tenemos que necesitar organizaciones mucho más abiertas, donde la innovación en muchos casos ya no se hace internamente, sino que se hace de forma mucho más abierta, en Open Innovation, en el que podemos entender que hay universidades, hay centros tecnológicos, hay proveedores, hay centros de investigación que nos pueden ayudar a hacer innovación, pero también tenemos que dirigir a nuestros talentos dentro de la organización con un aspecto de intraemprendimiento, entendiendo que nuestros puestos de trabajo son no como un funcionario, permitirme la expresión, sino como si fuéramos verdaderamente emprendedores dentro de nuestro puesto de trabajo, ¿no? Conocer el entorno es importantísimo, qué es lo que está pasando en nuestro entorno, qué es lo que está haciendo la competencia en nuestros entornos, fuera de nuestro ámbito territorial, en otros países, para comprender cuáles son esas oportunidades de negocio que pueda haber, ¿no? Y sobre todo, como decía antes, la innovación no la hacen las máquinas, no la hacen los procesos, la innovación la hacen las personas. Y para eso hay que gestionar el talento en nuestras organizaciones con esa capacidad personal de iniciativa, de creatividad, de liderazgo, de capacidad social. Vamos a trabajar en equipos mucho más multidisciplinares, en otros entornos también que nos pueden posibilitar mayor conocimiento, con lo cual tenemos que tener esas habilidades, esas soft skills de personas emprendedoras, ¿no? Saber
y ser capaces de observar qué es lo que está pasando. Los innovadores siempre vemos más allá de lo que otras personas pueden ver, ¿no? Pues todo eso también se aprende, todo eso también se lidera dentro de las organizaciones y tenemos que tener la capacidad de entender que si faltan esas capacidades hay que adquirirlas, hay que hacer una aprendizaje y seguir avanzando, ¿no? Esa capacidad de empatía. Si queremos empatizar con nuestros clientes, tenemos que saber cuáles son sus alegrías, cuáles son sus problemáticas y ponernos en la piel del cliente, ¿no? Y con un pensamiento creativo. Al final, la innovación, la materia prima, la gasolina, el petróleo viene de las ideas y para eso también hay que aprender cómo se generan ideas y cómo se puede desarrollar la creatividad. Con una capacidad de comunicación también. Al final se trata de vender proyectos dentro de la organización y tenemos que ser capaces de saber comunicarlos. Pero la gestión del riesgo, como decía antes, es importantísimo, el control de la incertidumbre y las empresas tienen que saber que cuando se tiran a la piscina probablemente el agua no será o no estará al nivel que ellos pensaban y tomar los riesgos suficientes y saber que evidentemente al final la innovación es riesgo, ¿no? Y hay una cultura del riesgo que hay que determinar perfectamente bien también en las organizaciones, ¿no? Pero aparte de esos soft skills, tenemos que tener capacidad técnica. La gente tiene que estar preparada, tiene que conocer el sector, tiene que tener conocimientos digitales, saber y acercarse a ese cliente y también la gestión de los proyectos, ¿no? Todo este tipo de metodologías que nos ayudan a avanzar en innovación son importantes que se conozcan, que se practiquen y que sobre todo se hagan prototipos de proyectos que se pueden gestionar con este tipo de metodologías, ¿no? Y por supuesto, como he dicho antes, la innovación ahora se va a producir con la adopción de la tecnología. Estamos en una disrupción digital y esa tecnología nos ayuda a activar la innovación, a ser mucho más eficientes y mucho más ágiles y a encontrar nuevos modelos de negocio, ¿no? Y esa tecnología en 5 elementos claros, ¿no? Dentro de los clientes, nos permite conocer a los clientes mucho más en profundidad, optimizar mucho más su experiencia y sobre todo utilizar medios digitales para ayudarnos a tener un contacto mucho más claro con ese cliente, porque como hemos dicho antes, el cliente ha dejado de ser o single channel o multichannel, ahora ya es omnichannel, ¿no? Con lo cual debemos de confeccionar nuestras relaciones con el cliente en todas nuestras vías de comunicación. Hay un único cliente, no hay un cliente por cada espacio donde nosotros comercializamos, ¿no? A nivel productos debemos de incorporar esos medios digitales en los productos y generar nuevos modelos digitales y personalizar esa experiencia, ¿no? Cada día es más importante entender que podemos digitalizar nuestros productos, podemos tener esa mayor conexión con el cliente de forma digital y evidentemente esto nos va a ayudar a esa mayor experiencia con el cliente, ¿no? Y como decíamos antes, el conocimiento de la digitalización en nuestro talento dentro de las organizaciones cada día es más importante. También es más importante para atraer a mayor talento. Cuanto más digitalizada, cuanto más innovadora es una compañía, más talento estás atrayendo y evidentemente potencia mucho esa cultura colaborativa, ¿no? Con lo cual convertirse en una compañía atractiva para los trabajadores es muy importante para captar talento innovador, talento formado y con amplios conocimientos sobre el mundo de la digitalización y el mundo de la innovación, ¿no? Y por supuesto, intentar que todos nuestros procesos cada día sean más eficientes, optimizando y automatizando todos esos procesos y con un sistema integrado de servicios y de digitalización para ver
todas las necesidades del negocio, cómo están en todos esos procesos de forma integrada y de forma digital, ¿no? Tanto en el mundo de los productos, en el mundo de los servicios, pero también en el mundo de la industria, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de lo que se trata es de obtener en ese mundo digital mucha más información, ¿no? De información de cara al cliente, información de cara a nuestros empleados, de nuestro talento, información de todos los procesos productivos y de toda esa cadena de valor que se circunscribe a una organización y a un sector, ¿no? Con lo cual, aumentar la inteligencia de negocio mediante la tecnología cada día es más básica, ¿no? Aplicando tecnologías como Big Data, aplicando procesos automatizados en el que te da una información y además te permite optimizar, te permite reducir esos costes y sobre todo mayores ingresos de cara a conocer mejor al cliente, de cara a tenerlo más fidelizado, a tener una comunicación mucho más directa con ese cliente, ¿no? Al final, lo que tenemos que tener claro es que en una estrategia de innovación tenemos que tener unas infraestructuras dentro de la innovación en el que tenemos que tener una estrategia, una organización, contar con las personas y medir los resultados de esos procesos de innovación. Tener un plan de innovación, saber dónde vamos a empezar a innovar, vamos a empezar a innovar en nuestros activos, diseñando nuevos modelos de negocio o en nuestras estructuras organizativas o procesos. Vamos a innovar en la oferta, dando mayores productos más digitalizados, creando un ecosistema de innovación dentro de nuestros productos, ofreciendo otros productos y sobre todo también en experiencias, ¿no? Como hemos dicho antes, al final no se trata de vender productos y servicios, sino de lo que se trata es de ofrecer experiencias, ¿no? Y teniendo en cuenta la innovación en una escala estratégica de decir o de contemplar cuáles son a futuro nuestros retos, ¿no? Aquí os presento la matriz de innovación en el que tenemos que determinar muy bien cuál es nuestro core business, seguir alimentando ese core business, pero ver cuáles son esos elementos adyacentes que podemos desarrollar y desde luego teniendo una vista a largo plazo de cuál es esa innovación transformacional o disruptiva a 5 o 10 años vista para entrar en sectores totalmente diferentes, ¿no? Aquí veis una matriz de innovación de un caso de Facebook en el que veis perfectamente su core business, que es su red social, pero fijaros cómo ha ido incrementando esa innovación y cómo ya en el largo plazo está invirtiendo en startup, sobre todo en lo que es inteligencia artificial, en todo el tema de conectividad y en la realidad aumentada, con lo cual ya está fuera de lo que era su ámbito inicial de negocio, lo que llamamos el core business, pero a largo plazo está apostando por elementos de innovación que van a ser muy disruptivos para la organización y, como veis, está entrando en otros sectores que no tienen nada que ver a su core business inicial, que era una red social, ¿no? Con lo cual, eso es lo que tenemos que plantear en las compañías, ¿no? A largo plazo, dónde queremos estar, cómo queremos estar y cuál es nuestra matriz de innovación, ¿no? Al final, de lo que se trata es de entender e integrar que las organizaciones tienen que ser mucho más transparentes, con esa experimentación y ese conocimiento, mucho más autónomas dentro de las organizaciones, mucho más planas, dejando hacer y trabajar al talento, definiendo muy bien la estrategia, la diversificación y esa flexibilidad y desde luego que nuestros colaboradores sean cada día más creativos y que puedan colaborar con otros elementos, no dentro de la organización, sino dentro del mundo, ¿no?
Al final de lo que se trata es de que no tiremos a la papelera este momento, que no lo veamos como una crisis, sino que lo veamos como una oportunidad, que ya muchas empresas lo están viendo y que evidentemente cojamos este reto importante que muchas organizaciones tienen para salir de esa situación que veíamos antes del avión, ¿no? Y que al final escalemos en nuestro negocio sin olvidar lo que ya tenemos, pero dándole valor al futuro para seguir avanzando en este camino y en este mundo de los negocios que cada día, como habéis visto, es más disruptivo y más complejo.